Hola, espectadores de Superhilitos, soy una gran fan de su canal de terror. Para mí hoy es un honor contarles esta historia. La siguiente historia le sucedió a un antiguo novio mío. A él le encantaba conocer lugares apartados de la ciudad, como pueblitos o rancherías. En cierta ocasión, organizó un viaje con uno de sus amigos. Planeaban visitar Zacatecas, luego Aguascalientes y finalmente terminarían su viaje en San Luis Potosí. Se fueron en su auto, que para ese entonces era casi nuevo, ya que no había pasado mucho tiempo desde que lo compró. Recuerdo que salieron muy tarde, ya que el amigo de mi exnovio salió casi a las 9 de la noche de su trabajo. El plan que tenían era pasar todo el fin de semana, conociendo lugares a lo largo del camino. Cuando ambos estaban listos para salir, eran alrededor de las 11 de la noche, así que estarían en la carretera a medianoche. Él cuenta que al principio todo marchaba muy normal, ya que la carretera estaba muy tranquila e iban platicando muy a gusto. De pronto, casi al terminar la recta de Zacatecas, el auto se apagó de la nada. Era extraño que eso pasara, pues como mencioné al principio, el auto era nuevo, así que era imposible que tuviera una falla. Mi exnovio intentó prenderlo varias veces, pero no logró nada. Sin embargo, pensaron que solo se trataba de un sobrecalentamiento, así que decidieron bajarse del auto para ver si pasaba algún otro auto que los pudiera ayudar. Pasaron los minutos y ningún auto se veía acercarse, así que mi exnovio no tuvo otra idea más que llamar al seguro. Mientras él hacía eso, le dijo a su amigo que sacara un triángulo preventivo reflectante que tenía en la cajuela y que lo pusiera a unos 100 metros de distancia para que, por si algún auto se acercaba, tuviera precaución. Su amigo tomó el triángulo y comenzó a alejarse para colocar el señalamiento a la distancia que le indicó mi exnovio. Mientras él hacía eso, mi exnovio comenzó a hablar con la compañía de seguros. No pasaron ni 5 minutos cuando vio a su amigo regresar completamente asustado y gritando: «¡Vámonos, vámonos! Hay algo en la carretera». Mi exnovio, un poco confundido por lo que le había dicho, comenzó a preguntar qué pasaba. Su amigo estaba tan espantado que no le respondió, simplemente le arrebató las llaves, se subió al auto y, sorprendentemente, este prendió. Acto seguido, su amigo le dijo: «Súbete ya, porque esa cosa va a acabar con nosotros». Al ver el miedo en la cara de su amigo, mi exnovio también se asustó, así que se subió en el asiento del copiloto y su amigo aceleró para salir de ese lugar lo más rápido posible. En el camino, su amigo no dijo nada, y fue hasta cuando llegaron a una gasolinera, cuando comenzó a contar lo que había visto. Su amigo mencionó que justo después de dejar el triángulo de prevención a casi 100 metros, como le había indicado mi exnovio, comenzó a regresar. Sin embargo, de pronto sintió que algo lo agarró del tobillo y al mirar hacia abajo, vio a una persona completamente pálida. Lo escalofriante de todo eso es que esa persona solo tenía la mitad de su cuerpo y emitía unas palabras en un idioma que él no entendía. Del susto, su amigo salió corriendo y al mirar hacia atrás pudo ver cómo esa cosa parecía seguirlo. Fue entonces cuando comenzó a gritarle a mi exnovio que se fueran de ese lugar. Al principio, mi exnovio no le creyó, pero al verlo tan espantado y pálido, se dio cuenta de que decía la verdad. A pesar del susto, lograron terminar su viaje, pero decidieron no viajar de noche desde entonces. Desde esa noche, su amigo quedó algo traumado por esa experiencia, y ahora le da miedo andar solo de noche en la calle, especialmente en las carreteras. Cierro hilo. La siguiente historia ocurrió en 2011, cuando apenas tenía unos 9 años. En aquel tiempo, mi papá trabajaba como conductor de un microbús. Recuerdo que él salía temprano para trabajar y siempre regresaba a casa alrededor de las 9 o 10 de la noche. Cuando llegaba, me emocionaba mucho verlo y siempre corría a recibirlo. Por lo general, cuando mi papá llegaba a casa con el microbús, después de estacionarlo, dedicaba un tiempo para limpiarlo. Mientras él lo hacía, yo me subía al microbús para jugar. Sin embargo, una noche ocurrió algo que jamás he olvidado. Aquella noche, eran exactamente las 9 de la noche. Como de costumbre, salí a recibir a mi papá cuando llegó. Después de estacionar el microbús, se bajó y me abrazó. Esta vez, no limpió su microbús, y lo único que hizo fue apagarlo y dejar las puertas abiertas para que yo subiera a jugar a un rato, mientras él se sentaba a descansar en una banca que estaba en el patio de mi casa. En ese entonces, yo tenía un láser de juguete, así que tomé mi láser y me subí al microbús de mi papá.
Todo parecía estar normal, pues me estaba divirtiendo mucho alumbrando con mi láser por todos lados. Después, me senté en el asiento del conductor y estaba jugando a simular que yo estaba manejando. De pronto, en los asientos traseros del microbús, escuché un ruido extraño que llamó mi atención. Al voltear, vi a una mujer cuyo cabello le cubría todo el rostro, pero podía ver que su cabello era tan largo que le llegaba hasta las rodillas. La mujer estaba sentada y con sus dos manos acariciaba su cabello de arriba hacia abajo mientras emitía un sonido como de llanto. No me dio miedo. Al contrario, pensé que alguien se había quedado en el microbús y que mi papá no se había dado cuenta. Lo único que hice fue bajar corriendo e ir hasta donde estaba mi papá para decirle: «Papi, se te olvidó dejar un pasajero. Hay alguien llorando atrás». Mi papá se sorprendió demasiado con lo que le dije, pero sin dudarlo corrió hacia el microbús. Al subirse, prendió las luces y nos llevamos una gran sorpresa porque no había absolutamente nadie. Se me hizo muy extraño, y mi papá me preguntó dónde estaba sentada esa mujer. Yo le señalé exactamente dónde la vi, pero por más que buscó, mi papá no encontró absolutamente a nadie. Era algo imposible que esa mujer saliera corriendo cuando fui a avisarle a mi papá, porque él estaba a unos 2 o 3 metros del microbús, además estaba mirando hacia donde yo estaba, por lo que si esa mujer se hubiera bajado corriendo, él la habría visto. Afortunadamente, mi papá sí me creyó. Después de aquella experiencia, él me contó que en ocasiones, cuando iba de regreso a casa, siempre escuchaba un llanto al fondo del microbús. Él no le daba importancia ya que pensaba que era por el cansancio, lo cual hacía imaginarse cosas. Pero después de que le conté lo que vi, no le quedó duda de que alguien estaba en ese microbús. Desde esa noche, decidí no volver a subirme al microbús de mi papá, ya que me daba mucho miedo volver a ver esa escalofriante mujer. Tiempo después, la vida dio un giro inesperado. Mi papá falleció en un accidente misterioso que ocurrió precisamente en ese mismo microbús. Según los informes, el vehículo perdió el control y se estrelló contra un árbol en una carretera solitaria. Lo más extraño es que no se encontraron indicios de fallas mecánicas ni explicaciones claras sobre cómo ocurrió el accidente. Para mí y para mi familia, fue un golpe devastador. La pérdida de mi papá dejó un vacío inmenso en nuestras vidas, y la conexión entre aquel extraño incidente en el microbús y su trágica muerte era difícil de ignorar. Aunque no había pruebas concretas, la sensación de que algo oscuro acechaba alrededor de ese vehículo nunca desapareció del todo. A partir de ese momento, el microbús se convirtió en un recordatorio constante de la tragedia que nos había golpeado. Ya no podía ver ese vehículo sin sentir un escalofrío recorriendo mi espalda, recordándome la presencia inquietante de aquella mujer con el cabello largo y el llanto silencioso. La historia de aquel microbús, y todo lo que había ocurrido en torno a él, quedó grabada en lo más profundo de mi memoria. Aunque intentaba alejar esos recuerdos, siempre regresaban para recordarme la extraña cadena de eventos que había marcado nuestras vidas de una manera tan inquietante. Cierro hilo. Soy del estado de Sonora, y en 2018 me pasó algo sumamente raro cuando fui de visita al pueblo de donde es originario mi papá. No sé qué fue lo que realmente vi, pero la gente a la que le he contado mi historia me ha dicho que probablemente lo que vi, junto con uno de mis primos, fue el alma de un niño con malas intenciones. Aquella vez, mi familia y yo llegamos algo tarde al pueblo. Al llegar, fuimos directo a la casa de una de mis tías, ya que la mayoría de la familia de mi papá vive allí. Pasamos el resto del día platicando y conviviendo con la familia de mi tía. Al siguiente día, muy temprano, mi papá me dijo que íbamos a ir al cementerio a visitar a mi abuelito para arreglar un poco su tumba y dejarle algunas flores. Yo le dije que lo acompañaba y le pregunté a mi primo si quería ir con nosotros, a lo que él dijo que sí. Después de eso, los tres salimos rumbo al cementerio, no sin antes pasar por algunas flores. Aquel cementerio estaba casi en las afueras del pueblo, y después de ahí no había nada más que cerros y montes. Después de caminar por varios minutos, llegamos al cementerio. Fuimos directo a la tumba de mi abuelito y empezamos a ayudar a mi papá. Pasaron unos minutos y me entró curiosidad por saber qué había más allá de ese cementerio, así que le pregunté a mi primo si quería explorar. En aquel entonces, éramos un par de adolescentes curiosos y mi primo aceptó ir conmigo. Mi papá lo único que nos dijo fue que no nos alejáramos mucho y que tuviéramos cuidado. Después de eso, comenzamos a caminar por el cementerio hasta que llegamos a la última tumba.
Como mencioné, después de ahí solo se veían cerros llenos de monte. Le dije a mi primo que nos adentráramos para conocer más esa zona, así que estuvimos caminando unos 10 o 15 minutos, íbamos muy tranquilos y observando todo lo que nos encontrábamos a nuestro alrededor. De pronto, cerca de nosotros se escuchó una risa como de un niño pequeño. Miramos a todos lados, pero no vimos a nadie. Sin embargo, cuando volvimos a mirar hacia adelante, a unos 10 metros de nosotros, logramos ver a un niño que extrañamente estaba envuelto en una especie de túnica. Ese niño se nos quedó mirando fijamente por unos cuantos segundos, hasta que mi primo le gritó. Después de eso, el extraño niño salió corriendo y, en lugar de asustarnos, comenzamos a seguirlo. Íbamos corriendo muy rápido tras ese niño, pero por increíble que parezca, se movía muy rápido de un lado a otro. Por estar poniendo atención a dónde se había metido, cuando me di cuenta, mi primo ya no estaba conmigo. No sé cómo pasó eso, si venía justo a mi lado. Cuando me detuve, lo empecé a buscar por todos lados y a llamarlo por su nombre. No recibí ninguna respuesta y comencé a ponerme nervioso y a sentir mucho miedo. Estaba a punto de caminar hacia otro lado cuando vi a mi primo cerca de un matorral, agachado. Me acerqué a él y, para mi horror, encontré a mi primo muerto. Estaba muy asustado, comencé a escuchar la risa de ese extraño niño, pero esta vez parecía como si se estuviera burlando de mí. Además, entre la maleza del lugar, se escuchaban unas pisadas, como si aquel niño me estuviera buscando. Pasaron varios minutos hasta que esas risas y esas pisadas dejaron de escucharse. En un instante de pánico, salí corriendo. Afortunadamente, logré encontrar el camino de regreso y al llegar, mi papá me vio muy asustado y pálido, así que comenzó a preguntarme si nos había pasado algo, ya que no miraba a mi primo. Fue entonces cuando le conté todo lo sucedido, y él llamó a la policía de inmediato. A pesar de sus esfuerzos, nunca encontraron al culpable. Lo único seguro es que ese extraño ser le quitó la vida a mi primo. Hasta la fecha, sigo sin entender qué fue lo que realmente vimos, pero la gente mayor de aquel pueblo nos contó que hace muchos años, muy cerca de ese cementerio, había un rancho donde, desafortunadamente, el hijo de los dueños perdió la vida al ahogarse en una pila de agua. Desde entonces, es recurrente que el espíritu de ese niño ronde la zona. Lo más triste es que se llevó el alma de mi querido primo. Cierro hilo. Mi historia sucedió hace casi un año en el departamento donde actualmente vivo con mi pareja. Lo que me ocurrió fue sumamente extraño y escalofriante, y hasta el día de hoy no he encontrado una explicación para ello. Como mencioné, no ha pasado mucho tiempo desde que nos mudamos a este departamento, el cual nos gustó mucho porque está ubicado en una buena zona. Tiene 2 habitaciones y un pequeño patio en la parte trasera, y considerando el precio de alquiler, me pareció una buena oportunidad. Una semana antes de mudarnos, comenzamos a arreglar el departamento. Trajimos algunas cosas para limpiar y también compramos pintura para darle un mejor aspecto. En esa ocasión, pasamos casi todo el día limpiando y cuando empezamos a pintar, noté algo curioso pero al mismo tiempo bastante extraño y nos dimos cuenta de que había unas pequeñas cruces blancas pintadas en la pared. No le dimos mucha importancia y continuamos pintando. Al terminar la habitación principal, nos dirigimos al pasillo y luego a la parte trasera donde está el pequeño patio. En el pasillo también encontramos algunas cruces blancas pintadas, y al llegar al patio descubrimos otra cruz más. Mi pareja y yo nos miramos desconcertados, sin entender el significado de las cruces. Le dije que no pensáramos nada malo para no sugestionarnos, y que mejor siguiéramos pintando para que nuestro departamento se viera mejor. Al final, terminamos de pintar y de limpiar. A los pocos días nos mudamos. En ese momento, yo estaba embarazada, y mi pareja, que es médico, comenzó a hacer sus guardias nocturnas, por lo que había veces en que me quedaba completamente sola en casa. Fue justo en una de esas ocasiones, cuando me fui a dormir a nuestra habitación. En la madrugada, un pequeño ruido empezó a despertarme. Al principio, pensé que el ruido venía del exterior, pero al prestar más atención, me di cuenta de que aquel extraño sonido se escuchaba dentro de nuestro cuarto. Así que me levanté y me senté en la cama. Cuando volví a escuchar ese ruido, me di cuenta de que venía de adentro del armario. Era un sonido como si alguien estuviera golpeando la puerta del armario, como si quisiera que le abrieran. En ese momento, me asusté y empecé a ponerme muy nerviosa. Sin embargo, traté de calmarme y decidí acostarme para intentar seguir durmiendo. Afortunadamente, el sueño me venció y esa noche ya no supe nada más.
Al día siguiente, cuando mi pareja regresó de su trabajo, le conté lo sucedido. En ese momento, no me creyó y me dijo que tal vez solo me lo estaba imaginando, pero que no me preocupara ya que no pasaba nada. Este incidente volvió a ocurrirme 2 noches más en las que me quedé. Un par de meses después, sucedió lo más extraño y aterrador de mi historia. Una noche, recuerdo que me sentía sumamente cansada y me fui a recostar en la habitación. Apagué la luz y me subí a la cama, me acomodé de tal forma que quedé sentada y cerré los ojos. Estaba a punto de quedarme dormida cuando sentí que entró al cuarto mi pareja, o lo que yo consideré en ese momento que era él. Escuché que se acercó a la cama, se subió y se recostó sobre mis piernas. Cuando abrí los ojos, vi que me estaba mirando fijamente. Por la oscuridad de la habitación, no noté nada raro. Sin embargo, me pareció un poco extraña la forma en que me miraba. Estuvimos así un rato mientras volví a entrecerrar los ojos y le acariciaba la cara. De pronto, me dieron ganas de ir al baño, así que le dije, voy al baño. Él se levantó, se sentó sobre la cama y solo me dijo, sí. Después de eso, me levanté, salí de la habitación y me dirigí al baño. Al salir, escuché el ruido de la televisión en la sala. Al principio, solo pensé en mi mente, de seguro dejó la tele prendida. Así que fui hacia la sala con la intención de apagar la televisión. Cuando llegué, me asusté un poco al ver que mi pareja estaba sentado viendo la televisión. Entonces le pregunté qué estaba haciendo ahí, si se suponía que se había ido al cuarto a acostarse conmigo. Él, con cara de extrañeza, me dijo que en ningún momento había ido al cuarto a verme y que desde que me fui a acostar, él se quedó viendo la televisión. En ese momento me recorrió un escalofrío por todo el cuerpo, pues no entendía lo que estaba pasando. Sentí mucho miedo y terror, ya que estaba segura de que era él quien estaba conmigo en el cuarto. Al ver mi expresión, mi pareja me preguntó si estaba bien, y comencé a contarle lo que había pasado. Después de eso, fue directo a nuestro cuarto y, de nuevo, no encontró absolutamente nada. Tratamos de dejar eso en el olvido, y como mencioné al inicio, seguimos viviendo aquí a pesar de que siguen ocurriendo cosas extrañas. Sin embargo, nos hemos acostumbrado. Nunca le preguntamos al dueño del departamento sobre el significado de esas cruces, ni si el inquilino anterior experimentó algo similar a lo que me sucedió, lo que podría haberlo motivado a irse. Cierro hilo. El 8 de abril y su eclipse de 3 días. El día del eclipse finalmente llegó y con él, la ciudad se sumió en el caos y el terror. Las noticias habían advertido sobre la llegada de un eclipse solar que duraría 3 días, y los rumores de la presencia de demonios sueltos en la oscuridad habían sembrado el pánico en la población. Mi familia y yo nos encontrábamos entre aquellos que se apresuraban a prepararse para lo que estaba por venir. Las tiendas estaban abarrotadas de personas ansiosas por asegurar provisiones para los días venideros. El rumor de que los demonios se desatarían durante el eclipse se extendía rápidamente, haciendo que la tensión en el aire fuera palpable. Nadie quería arriesgarse a salir de sus hogares una vez que la oscuridad descendiera sobre la ciudad. Con el corazón latiendo con fuerza, cargamos nuestro carrito con alimentos no perecederos, agua y velas. Nos aseguramos de tener suficiente para sobrevivir los 3 días de oscuridad que se avecinaban. A medida que avanzábamos por los pasillos abarrotados de la tienda, podíamos sentir el miedo y la ansiedad en el aire, reflejados en las caras tensas de los demás clientes. Una vez que terminamos nuestras compras, nos apresuramos de regreso a casa, sintiendo el peso del temor en cada paso que dábamos. Sabíamos que debíamos estar preparados para enfrentar lo desconocido, confiando en nuestra unidad familiar para protegernos mutuamente en los días difíciles que se avecinaban. La noche del primer día del eclipse, mientras nos preparábamos para enfrentar la oscuridad que se cernía sobre nosotros, escuchamos un suave golpeteo en la puerta. La voz que se filtraba a través de la madera parecía familiar, pero distorsionada de alguna manera. Resistimos la tentación de abrir, recordando las advertencias sobre los demonios que se disfrazaban de seres queridos durante los eclipses. Reunimos a nuestra familia en la sala, armándonos con cualquier objeto que pudiera servir como defensa. El tiempo pasaba lentamente mientras enfrentábamos los persistentes golpes en la puerta, cada uno de nosotros aferrándonos a la esperanza de que la luz del amanecer traería consigo el fin de esta pesadilla. Pero el terror no se limitaba a las paredes de nuestro hogar. Desde la ventana, observamos con horror cómo la ciudad se sumía en el caos, mientras los demonios cazaban a los desprevenidos, arrebatándoles la vida con ferocidad despiadada.
A pesar de nuestros esfuerzos por mantenernos a salvo, la oscuridad del eclipse nos había arrebatado más que solo nuestra tranquilidad. Un demonio había irrumpido en nuestra casa y se había llevado a nuestro hijo menor, dejándonos con un dolor insoportable y un vacío insondable en nuestros corazones. El eclipse había traído consigo no solo la oscuridad celestial, sino también la pérdida más devastadora que podríamos imaginar. Mientras observábamos impotentes desde la seguridad de nuestro hogar, nos dimos cuenta de que habíamos perdido mucho más que nuestro hijo. Habíamos perdido nuestra inocencia, nuestra fe en el mundo y nuestra esperanza en un futuro mejor. Y aunque el sol eventualmente volvió a brillar en el cielo, sabíamos que nuestras vidas nunca serían las mismas. A medida que el eclipse llegaba a su fin y el sol volvía a brillar en el cielo, algo parecía diferente. El resplandor del sol era más opaco, más sombrío, como si una sombra se hubiera posado sobre el mundo. Era un sol sin vida, sin el brillo y la calidez que solíamos conocer. En lo más profundo de nuestros corazones, sabíamos que algo andaba mal en el mundo, que la oscuridad había dejado su marca indeleble en nuestro hogar y en nuestras vidas. A pesar de que la luz del día había regresado, el dolor y la pérdida seguían presentes en nuestros corazones. Nuestro hijo menor seguía desaparecido, arrancado de nosotros por las garras de un demonio en la oscuridad del eclipse. Sabíamos que ahora estaba en un lugar desolado, similar al infierno mismo, rodeado de demonios sin escapatoria. Nos enfrentábamos a un futuro incierto, marcado por la tragedia y la pérdida. Ya no éramos los mismos, ya no podíamos volver a serlo. La oscuridad del eclipse había cambiado todo, dejándonos con un sentido de desesperación y desolación que nos acompañaría por el resto de nuestras vidas. Mientras contemplábamos el sol opaco en el cielo, nos dimos cuenta de que nunca volveríamos a experimentar la inocencia y la paz que una vez conocí. Cierro hilo. No sé si alguna vez han escuchado acerca de la creencia de que en un sueño nunca se debe preguntar la hora, ya que al hacerlo, el sueño podría convertirse en una pesadilla e incluso tener consecuencias negativas para la persona. Pues bien, tengo una historia algo escalofriante sobre eso. Recuerdo que cierto día, después de regresar del trabajo, llegué a mi casa, descansé un rato, fui a cenar con mi familia, y para eso ya eran más de las 10 de la noche, cuando me dispuse a ir a mi cuarto para descansar. Pasaron los minutos y poco a poco me fue venciendo el sueño. Comencé a tener parálisis del sueño, pero recuerdo que aquel sueño lo sentía tan real y soñaba que acababa de salir de mi trabajo y me dirigía hacia mi casa. El problema era que sentía que ya era muy tarde, así que comenzaba a preocuparme. Todo comenzó a tornarse muy extraño, principalmente porque a cada persona que veía le preguntaba la hora, pero nadie me respondía. Al principio, pensé que la primera persona a la que le pregunté no me había escuchado, pero al hacer lo mismo con otra, también me ignoró. En ese sueño, seguí caminando y, a lo lejos, vi a un hombre que también estaba preguntando la hora a las personas, pero al igual que a mí, también lo ignoraban. Me acerqué a él y le pregunté su nombre. Él respondió, pero ya no recuerdo cómo se llamaba. Después de esto, por alguna extraña razón, aquella persona y yo terminamos teniendo una discusión. No recuerdo exactamente el motivo, pero era algo relacionado con que yo me había dado cuenta de que todo lo que estaba pasando era un sueño. Sin embargo, aquella persona me empezó a decir que eso era imposible y que era él quien sabía que todo eso era un sueño. Esa persona insistía en que él era una persona real y que yo solo era parte de un sueño. Del mismo modo, yo le insistía diciéndole lo contrario. Ambos nos empezamos a asustar porque era demasiado extraño que los dos pensáramos lo mismo. Mientras esto pasaba, el ambiente a nuestro alrededor empezó a cambiar. Todas aquellas personas que nos habían ignorado por preguntar la hora comenzaron a tener un comportamiento hostil, e incluso nos miraban de manera tenebrosa y nos decían insultos. En eso, a lo lejos, pude ver cómo aparecieron unos seres, pero lo extraño es que vestían con unas capuchas grandes y negras con las cuales no se podían ver sus caras. Estos extraños seres comenzaron a decir que debían acabar con nosotros porque estábamos descubriendo cosas. La persona con la que estaba discutiendo me preguntó en qué año estábamos, y le dije que 2023. Con cara de asombro, él me dijo que eso también era imposible porque el año era 1970 y algo. Después de eso, solo recuerdo que comenzamos a correr porque aquellos seres extraños empezaron a seguirnos. Creo que del miedo desperté de aquella parálisis del sueño, y yo estaba sudando y muy asustado. Lo extraño es que mi cuerpo lo sentía muy pesado, y yo me sentía demasiado agotado. Además, mis ojos se sentían muy pesados, y sentía que algo intentaba obligarme a dormir. Como pude, me levanté y me senté.
Le dije a mi esposa que por favor me mantuviera despierto y que, por ningún motivo, me dejara dormir. Sentía que era algo imposible y, a la vez, tenía mucho miedo. Pero finalmente, después de un buen rato, sentí que todas esas extrañas sensaciones se fueron yendo. Aún así, tenía mucho miedo de dormir esa noche, porque creí que tal vez volvería a soñar con aquellos extraños seres y acabarían conmigo. Finalmente, pude dormir y nada malo me pasó. Al siguiente día, le conté todo a mi esposa e intenté recordar el nombre que aquel hombre me había dado para investigar si tal vez él existió en la vida real. Sin embargo, por más que traté de recordar su nombre, jamás lo conseguí. Lo más seguro es que ese otro sujeto estaba en otra época, y lo inquietante es que y extraño es cómo pudimos conectar sueños siendo que él está en otra época. No sé qué fue lo que realmente pasó en aquel sueño, pero aún me estremezco al recordarlo y prefiero no volver a preguntarla ahora en mis sueños. Nunca sabemos qué extrañas y aterradoras consecuencias podrían tener nuestras acciones en el mundo de los sueños. Creo que uno en la vida tiene momentos cruciales, en los que todo tiene que cambiar para bien o para mal. A todos nos pasan cosas malas, buenas, drama, felicidad y, por supuesto, algo paranormal, como a mí que me cogió en una parada en el aeropuerto de Bogotá. En esa parada, lo único que quería hacer era comer e ir al baño. Así lo hice, compré algo de comer y aproveché para llamar a mi mamá en videollamada. Hola, hija. ¿Qué pasó? Me preguntó ella, y le conté que había hecho una escala en Bogotá y que estaba esperando. A lo que ella me responde, no, eso está bien. Te pregunto, ¿qué pasó? Porque hace un rato me hiciste una videollamada y solo me mirabas fijamente y no me hablabas. Yo no, mamá. Yo no he sido, seguro se activó la llamada mientras veía mi celular, aseguré mientras le restaba importancia a ese tema. Mi mamá se quedó un poco más tranquila, además era un tema que no significaba nada nuestra charla, y ya justo cuando mi mamá se estaba despidiendo vi atrás de ella una mujer joven que cruzó de izquierda a derecha. Me sorprendí y le pregunté, mamá, ¿tú estás con alguien? Y ella me aseguró que no, que estaba sola esperándome. Decidí no asustarle y le colgué diciéndole que pronto nos veríamos. Fui al baño para estar lista. Al entrar al baño, el lugar estaba completamente solo. Mojé mis manos, repasé mi maquillaje y me dirigí a orinar. Estando sentada, escuché que alguien ingresó y abrió la llave del agua. Terminé, salí para lavarme también las manos y ahí vi a una joven que vestía idéntico a mí. ¡Qué vergüenza! Pensé, traté de no mirarla, pero fue inevitable, puesto que esa joven me miraba fijamente a través del espejo del baño. Me quedo extrañada ahí viéndola. La verdad, la gente normalmente solo aparta su mirada y se va, pero ella no. Por alguna extraña razón, yo intuía algo en esa joven. Era como si la conociera y no era solo porque estaba vestida igual que yo, era porque su rostro se me hacía familiar. Hasta que me dijo, mamá, está en peligro. Tienes que llegar pronto porque puede ser su último día. Mamá, y recordé a la mujer que minutos antes había pasado por detrás de mi mamá mientras estábamos en la llamada. La joven continuaba diciéndome que ella ha tratado de ayudarla, de cuidarla y protegerla, pero que la persona que quería ver a mamá muerta tenía mucho poder. Que había hecho varios trabajos de brujería en la casa de mamá y buscaba quitarle todo lo que ella había construido en vida, solo por envidias. Y ahí me dijo un nombre, Marta. Yo me extrañé, porque uno siempre piensa en personas como amigos, vecinos, compañeros de trabajo, que puedan, de pronto, tenerle a uno envidia y hacerle cosas malas, pero nunca se imagina uno que pueda ser algún familiar cercano. Marta, mi tía, no podía ser. La joven me dice que tiene que volver a su lugar, no sin antes que buscar en la vitamina que mamá se estaba tomando. La chica sale del baño caminando, y yo me quedo ahí pensando en que esa fue la conversación más extraña que he podido vivir en mi vida. Bueno, con lo que yo no contaba era que en ese mismo baño había alguien más que salía de uno de los cubículos, mirándome como asustada. Esta mujer adulta me pregunta que si estaba bien, pues asegura que ella no había salido de allí porque yo estaba hablando sola y eso a ella la asustó. Por un largo tiempo pensé que estaba sufriendo de esquizofrenia, pero todo esto cambió. Lo paranormal viene cuando abordé el avión en dirección a casa de mamá. Al llegar, vi a mi mamá agotada, pero pensé que era el transcurso de los años que le estaban dando duro ese día. Almorzamos, salimos a pasear y en la noche nos acostamos normal.
Recuerdo que tuve una pesadilla muy fuerte y en ella aparecían sombras que me rodeaban, me decían que me fuera de allí, que no era bienvenida. Me desperté sobresaltada y mientras recuperaba el aire, sentada sobre mi cama, escuché que alguien estaba en la cocina. Bajé cautelosamente y vi a mamá agarrando un tarro de vitamina y sirviéndose en un vaso. Luego, en la esquina de la cocina que estaba muy poco iluminada, vi dos sombras oentes. Uno muy alto con los ojos rojos y una sonrisa deforme, la otra era la silueta de una mujer joven, ambos miraban a mamá, quien, después de tomarse eso, subió la escalera en dirección a su cuarto, pasó junto a mí y me sintió. Mamá estaba con los ojos cerrados. Me devolví al cuarto y no pude pegar el ojo en toda la noche. A la mañana siguiente, bajé más temprano que mi mamá y busqué ese maldito tarro de vitaminas por todos lados, pero no lo encontré. Trataba de pensar en qué parte podría estar. Y la verdad fue imposible. Volvió a caer la noche y me sucedió algo igual. Esta vez, al despertar de estas pesadillas, la silueta de la joven estaba a mi lado. Me levanté asustada y salí corriendo para la escalera. Ahí estaba mamá, preparándose de nuevo su vitamina. Decidí correr donde ella y arrebatarle el vaso. Lo arrojé al piso con mucha fuerza y, al estrellarse, se dejó ver un líquido negro con moscas, lombrices y tierra. Desperté a mamá, y cuando lo hice, de la oscuridad del patio, el cual quedaba muy pegado a la cocina, escuchamos un rugido de un animal, como de una criatura. Luego, vimos unos ojos rojos que nos miraban con ira en la distancia, como con rabia, pero por alguna razón solo desapareció, no nos hizo nada. Agarré ese tarro de vitaminas y vi su interior. Era un polvo blanco normal, aunque quedaba muy poco, y al fondo del tarro había un amarre con cosas de mamá. Decidí quemar ese amarre esa misma madrugada en el patio. Sentíamos que estábamos siendo observadas por energías malvadas. No lo sé, la sensación de miedo era enorme. Amanecimos juntas sentadas en el patio con la luz del sol. Todo fue mejorando y mi mamá parecía ser otra persona desde ese día. Recuerdo que pasaron unos 3 días, y llegó mi tía Marta a imponer sus leyes en la casa de mamá. Mi mamá es la menor y siempre ha sido muy afortunada en todo sentido. Igual es que siempre fue muy juiciosa y aplicada, y construyó su patrimonio, su hogar, todo a punta de trabajo, sin estar quejándose y echándole la culpa a los demás. La tía ingresó a la casa y ni saludó. Se sentó y miró a todo alrededor como con asco. Le decía a mi mamá que sí se había terminado de tomar la vitamina porque era importante que se la terminara antes de esta semana para llevarla al médico. Y mi madre le respondió de mal humor: esa basura con moscas y tierra. Por fortuna, Dios está conmigo y mis 2 hijas, una aquí y otra en el cielo, que me protegen de víboras como usted. Marta quedó en una sola pieza, se levantó de inmediato y me miró a los ojos, afirmando que mi mamá estaba loca, que ya hace varios meses estaba delirando, que no me había dicho nada para preocuparme, que ella muy bondadosa se había encargado de ella para cuidarla y que así le pagaban de forma tan cruel. Yo lo único que le dije fue: con mamá, no te metas más. Lárgate. Y le di el tarro donde estaba la supuesta vitamina, obvio, la rociamos con agua bendita, esto por si acaso. Marta me estaba mirando con odio, y luego de eso, su expresión cambió y volteó la mirada a un costado, específicamente, a nuestro costado derecho. Parecía estar viendo algo que nosotras no podíamos ver, y torpemente fue saliendo de la casa sin decir una sola palabra. A través de la ventana la vimos atravesar, cruzando la calle, y en el andén del frente, comenzó a retorcerse, agarrándose el estómago y vomitando. Nunca más la hemos visto y no nos interesa tener contacto con alguien así, incluso siendo de la familia. Hoy en día cuidamos mucho de permitir el ingreso a cualquier persona, y ese es un consejo que le doy a todas las personas que puedan escuchar esto. Ay, resultó que esa joven fue mi hermana, una hermana que no conocí en vida, pero que ahora nos cuida desde el cielo. Hicimos también todo lo posible para que ella trascendiera, diciéndole que yo cuidaré a mamá por el resto de mi vida. Esa es mi historia, todo ocurrió en Colombia, y la verdad es un caso muy terrible. De mi familia, a veces los peores enemigos son sus propios familiares.